Hola, bienvenidos a este anteúltimo encuentro de este ciclo de conferencias. Tierra del Fuego, representaciones, invenciones y violaciones del fin del mundo. Hoy tenemos a Miguel García, tenemos el honor de tener a Miguel, y ahora Claudia les va a compartir un poco su trayectoria, algo de su larga trayectoria. Sí, bueno, con muchísimo gusto, por supuesto. Ahora me toca presentar a Miguel García, que muchas de ustedes ya conocen por sus textos, por referencias. Antes de presentarlo, quisiera mencionar que ustedes saben que hubo un pequeño cambio en el programa, entonces hoy no es la conferencia que había sido prevista en el programa, sino la de Miguel García. Y bueno, todo lo que estaba previsto para hoy va a después formar parte también de la publicación que vamos a preparar como uno de los resultados de este ciclo de conferencias, ¿no? Así que bueno, ahora les presento al colega Miguel García, que es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor regular de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como director y editor de El Oído Pensante, publicación online con evaluación de pares, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus libros se destacan los archivos de las etnomusicologías, reflexiones sobre sus usos, sentidos y condición virtual, en coedición con Ricarda Musser, Berlín 2022, en prensa, grabaciones en cilindros de cera de los Selknam, Yamana y Cabezcan de Tierra del Fuego, en coautoría con Richard Haas, Berlín 2017, con CDs, Sudamérica y sus mundos audibles, cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas, en coautoría con Bernd Brabeck de Mori, así, Miguel, Sí, Brabeck sí. de Mori y Matías Levy, Berlín 2015, Etnografías del Encuentro, Buenos Aires 2012, Robert Lehmann Nietzsche, Grabaciones en cilindros de Argentina, 1905 a 1909, editado en Berlín también, 2009, con CDs. Y Voces de Tinta, en coautoría con Gloria Chicote, Berlín, La Plata, 2008, Rock en papel, La Plata, 2005, y Paisajes sonoros de un mundo coherente, Buenos Aires, 2005. Sus áreas actuales de interés son etnomusicología y antropología de los pueblos originarios del Chaco y Tierra del Fuego, Argentina y Chile, música y colonialismo, epistemología del archivo, archivos sonoros, teoría etnomusicológica, música y virtualidad. Bueno, Miguel, como ya lo dijo Ana, un gran placer tenerte con nosotros y bueno, entonces ahora sí, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, todas, todes. Particularmente muchas gracias eh, Claudia y Ana por la invitación. Es realmente un gusto participar de este ciclo de charlas. Entonces, les voy a mostrar un PowerPoint. Supongo que tengo habilitado para compartir pantalla. Bueno, mi presentación es un poco la idea de mostrarles algunos resultados de una investigación que estoy haciendo desde hace unos años. Esa investigación ahora está en stand-by por razones pandémicas, saben muy bien a qué me refiero. Es una investigación sobre fuentes mayoritariamente de las últimas 2 décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, fuentes que hablan sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego, o sea, Selknam, Yagán,
Hausch y Kaweskar. Esa investigación tiene por atrás o por delante algunas preguntas, a ver cómo las leo porque las tengo ustedes ahí, de tipo teórico, preguntas que no son mías, sino que son de disciplinas que se interesan por las formas en que escuchamos, desarrollos de la antropología, de la etnomusicología, y también de un área medianamente reciente que se llama Sound Studies. Me disculpo si estoy explicando algo que ya todos conocen. Estas son preguntas, como les dije, de carácter teórico. No voy a llegar a una respuesta acabada de todo esto. Sí voy a aproximar algunas respuestas y sobre todo la función de estas preguntas es guiar cómo interpretar las fuentes. Entonces, las preguntas que no puedo leer, a ver, ahí está. Son las siguientes. ¿Bajo qué condicionamientos escuchamos el mundo que nos rodea? ¿Qué incumbencia tiene la escucha en la construcción de la alteridad? ¿Cómo narramos y representamos nuestras experiencias aurales? Ya vamos a ver lo que es representar en este caso. Y los corro a ustedes. ¿Es posible activar algún tipo de vigilancia epistemológica sobre la escucha y sus representaciones? Bueno, estas son las preguntas que guían la forma de interpretar las fuentes. Bien, ahora, ¿cuáles son, en realidad, dónde voy, sobre qué idea voy a tratar de aproximarme a las respuestas a estas preguntas? O sea, el objeto de estudio son las narraciones y representaciones que hicieron viajeros, militares, misioneros de los pueblos originarios de Tierra del Fuego. O sea, el foco en las fuentes va a estar puesto en esto, cómo narraron sus experiencias auditivas o aurales o sus experiencias de escucha, estamos diciendo siempre lo mismo, y cómo las representaron, cómo aparecen en el papel, en los escritos. No solo en los escritos, dentro de esas fuentes, perdón, pero veo parcialmente mi PowerPoint, ahí estamos. Dentro de las fuentes hay algunas que son muy significativas y que son grabaciones fonográficas, que se hicieron entre 1907 y 1923. De estos tres grupos, Zenland, Yagan y Kaweskar. Son tres colecciones de grabaciones, dos fueron realizadas por investigadores de habla alemana, Martin Gusinde, que seguramente todos o casi todos conocen, y Wilhelm Koppers. Ambos eran sacerdotes, misioneros y lingüistas de la Sociedad del Verbo Divino. Ambos fueron alumnos del famoso Wilhelm Schmidt, alguien muy importante para la antropología alemana, fue el creador del método histórico-cultural o la teoría de los ciclos culturales, como también se la conoce. Y la tercera colección fue realizada por un norteamericano que era maestro, militar, aventurero y periodista. Trabajaba para revistas de divulgación científica y ese trabajo lo llevó a Tierra del Fuego y probablemente también a realizar estas grabaciones. O sea, hay tres colecciones de grabaciones, las tres se encuentran en Berlín, en el archivo de fonogramas, en sus formatos originales, ahora vamos a ver, y ya están digitalizadas. O sea, esta es una información muy importante para mis preguntas, aunque a veces, como vamos a ver, las grabaciones fonográficas son un poco secas, o hablan poco de lo que uno quiere saber. ¿Cómo son estas colecciones? Bueno, Gusinde hizo 4 viajes. Gusinde estuvo muchos años radicado en Chile, de ahí hizo 4 viajes, 4 expediciones a Tierra del Fuego. La cuarta grabó 13 cilindros con estos 3 grupos que están ahí mencionados. Wilhelm Koppers fue con Gusinde en el tercer viaje a Tierra del Fuego. Y también hizo grabaciones, aunque sospechamos, y ya creo que más que sospecha es una certeza, que las grabaciones que en Alemania están rotuladas como Koppers Feuerland, en el archivo fonogramas, en realidad las hizo Gusinde.
por algunas cartas que encontramos en el Instituto Anthropos en Austria, entre Gusinde y el musicólogo de Berlín que recibió las grabaciones. Aparentemente Coppers fue a Berlín, entregó los cilindros y dijo, esto lo hice yo, y lo había realizado Gusinde. Pero bueno, en Berlín esa colección se llama Coppers Feuerland. Esa colección tiene 30 cilindros, mayoritariamente son cantos y hay algunos vocabularios. Mayoritariamente son cantos. Se cree que todos los cantos eran de origen ritual y algunos vocabularios, como dije. La tercera colección es de Furlong, norteamericano, son 33 cilindros y también él fletó las grabaciones a Berlín. En Berlín había un centro de estudiosos que recibió el nombre de musicología comparada, quienes crearon en el primer año del siglo XX ese gran archivo de fonogramas, y la intención era como, no voy a entrar mucho ahí porque da para largo, la intención era hacer grabaciones a escala planetaria para construir una suerte de historia de la música, ¿no? Había una combinación muy equilibrada entre evolucionismo y difusionismo entre estos hombres. Bueno, y acogían todas estas grabaciones con ese propósito, ¿no? Detrás de esto estaba la idea de que las grabaciones realizadas en sitios más lejanos a Europa era como ir más atrás en el tiempo. Esto ya sabemos que era una de las premisas de cierto evolucionismo ingenuo, ¿no? Bueno, entonces todas estas grabaciones fueron enviadas a Berlín y allí fueron parcialmente estudiadas. Este es un fonógrafo. ¿Qué es esto de grabaciones fonográficas? Bueno, son grabaciones realizadas con un aparato que se llamó y se llama fonógrafo. Es un aparato de grabación y reproducción, permite grabar y reproducir. Es mecánico, es analógico, la energía se logra a cuerda y es portátil. O sea que era un aparato ideal para las grabaciones de campo. Fue patentado en 1878, si no me estoy confundiendo ahora, por Edison. Hay desarrollos previos, como siempre sucede con la tecnología, y mejoramientos posteriores, por supuesto. En realidad, el uso de campo fuerte empezó en los últimos años del siglo XIX, cuando se mejoró el soporte, ahora vamos a ver, que eran los cilindros. En un principio los cilindros eran de cartón con una superficie de parafina, incluso hubo experiencias con estaño, hasta que se construyó un cilindro de cera pura. Acá tenemos otro modelo, había varios modelos. Lo interesante aquí son los cilindros que se ven abajo, ¿no? Los cilindros se resguardaban y se resguardan en cajas de cartón. Ahí tenemos algunos que están en cajas, otros están sin cajas. Generalmente en la tapa de la caja se inscribía la etiqueta. Información de dónde había, cuándo, dónde, cómo había sido hecha la toma. Y hay uno muy interesante que es del lado del segundo de la derecha, que contiene una transcripción musical o pautación. Cuando en Berlín los musicólogos lo estudiaban, lo primero que hacían era transcribirlo, pasar esas melodías a notación musical, y solía pegarse esa transcripción en la caja del cilindro, como se ve ahí. Había tres tipos de cilindros, o sea, estaba el original, que se grababa en cera. Cuando eso llegaba a Berlín se hacía una suerte de, digamos, máster, que se llamaban galvanos. El original tenía el surco exterior, o sea, era positivo. Y cuando se hacía un galvano, el surco era negativo, tenía el surco interior. Con el galvano se hacían copias, y esas copias eran para reproducirlas y hacer la transcripción y el estudio. Las reproducciones de los cilindros los dañaban mucho, o sea, había que tener un máster al cual acudir para hacer varias copias. Y también las copias, en teoría, se le mandaban copias a los recolectores. Acá hay una foto para ver un poco la dimensión. Como ven, era un aparato portátil. Incluso hubo tecnología posterior que era mucho más grande que esta, mucho más pesada, difícil de manejar. O sea, esta fue una tecnología muy, muy útil, muy versátil,
para las exigencias auditivas de la época, ¿no? Y muy utilizada por antropólogos y lingüistas. Esa es la posición correcta, digamos, había que estar muy próximo a la corneta porque el ángulo de captación era muy, muy cercano. Lo que está incorrecto ahí es tocar la corneta con la mano, puesto que eso hace ruido, ¿no? Pero esta foto un poco muestra cuál era la dimensión del aparato y la portabilidad. Realmente era un aparato muy chico para fines del siglo XIX. Bueno, y acá hay una foto que se ven un poquito mejor los cilindros. Los de atrás son masters, ¿no? Son los galvanos, se les llama, y los de adelante son las copias. Se llega a ver el surco en los de atrás, que es interior, y en los de adelante, que es exterior, al menos yo acá lo veo. Bueno, había distintas medidas, como se ven ahí, esto era como la longitud de la cinta, ¿no? Cuanto mayor superficie de inscripción, más tiempo de grabación. También estaba la velocidad, ¿no? A menor velocidad, más tiempo de grabación. Pero el soporte que realmente, la medida que se estabilizó y fue mecánicamente la de menor problema es la de la derecha. Todas las grabaciones que tenemos de Tierra de Fuego son de esa medida. Y el tiempo de grabación oscilaba aproximadamente 2 minutos y medio. Había problemas en el comienzo de la grabación y al final, digamos que la superficie de inscripción buena era aproximadamente de 2 minutos y medio. Esta es una tapa de una caja de la colección de Gusinde, probablemente sea la letra de Gusinde, ahí dice Ona, o sea, son los Selnam, son 2 cantos de un ritual Selnam de iniciación masculina, el Kloketen, me pareció lindo mostrárselas, sospecho que es la letra de Gusinde por unas comparaciones que hice, pero bueno, no estamos seguros. Ahí hay un número, que son números, hay varios números, acá no se llega a ver, son los números que le puso el colector y los números de catalogación, hubo varias catalogaciones. Estas colecciones en Berlín tuvieron una historia muy particular porque, como ustedes saben, en el último año de la Segunda Guerra Mundial, las colecciones de los museos fueron evacuados y trasladados a distintos puntos de Alemania. Y cuando terminó la guerra, estas colecciones quedaron del lado controlado por los soviéticos. Hasta por muchísimos años creímos que estaban perdidas. Y cuando hay una larga historia que ahora no puedo entrar porque nos vamos de tema, incluso algunas aparecieron en Leningrado y tenemos cajas con inscripciones en ruso, podemos un poco seguir la pista. Algunas cajas, bueno, después cuando cayó el muro, volvieron todas las colecciones al Museo de Etnología de Berlín, o sea, al archivo de fonogramas. No solo con las de Tierra del Fuego pasó eso, sino con muchas otras. Algunas se destruyeron por el fuego, por el calor, incluso por los hongos, ¿no? Bueno, con un colega alemán, Richard Haas, como les dijo Claudia, hicimos una edición de estas 3 colecciones. Es una selección, no son todas las grabaciones. Tuvimos que hacer, seleccionar con muchas variables a la vez. Primero, trabajar con los cilindros que eran audibles. Todas las grabaciones se limpiaron, se restauraron, pero la restauración sonora tiene un límite. Solamente se puede bajar un poquito el ruido y levantar un poquito la señal sonora, porque si uno saca mucho ruido, con eso saca partes del sonido y realmente se hace queda algo muy metálico, horrible. Bueno, supuestamente en el Forum Humboldt se puede adquirir esto, no sé, tal vez también en el Instituto Iberoamericano de Berlín, porque es una edición conjunta. Bueno, estas grabaciones le interesaron a muchos investigadores. El más interesado fue este musicólogo austríaco que tenía base en Berlín, que es como el padre de la musicología comparada, el padre de la musicología del cenáculo de Berlín, que es Horn Bostel. Él fue el que mantuvo correspondencia con estos 3 colectores. Horn Bostel, cuando ascendió el nazismo, tuvo que emigrar, primero a Londres, después a Estados Unidos, etc. También se interesaron 2 etnomusicólogos argentinos, Jorge Novati e Irma Ruiz, que hicieron trabajo de campo
y además utilizaron estas grabaciones. La famosa antropóloga estadounidense, o franco-estadounidense en realidad, Anne Chapman, que además de hacer ella grabaciones, trabajó con estas 3 colecciones. Alan Lomax, que quizás fuera de la etnomusicología es un personaje poco conocido, pero bueno, él inventó un método muy interesante porque muy provocador y muy polémico también, porque intentó buscar relaciones homológicas entre la estructura de los cantos y la estructura, lo que él llamaba la estructura social. Y hizo estudios con estas grabaciones de Coppers, Cuzinde y Furlong. También la etnomusicóloga chilena, María Esther Greve, falleció hace unos años, muy querida por estos lugares, y un etnomusicólogo francés, Gilbert Rouget, que dedicó como 40 páginas a analizar segundos de un canto que había grabado, creo que era Furlong, ahora estoy un poco olvidado de esto, para ver, digamos, cuestiones que tienen que ver con fonéticas, como cómo articulaban, cómo funcionaba el aparato de fonación entre los fueguinos a partir del estudio de estos cantos. Y también una discusión sobre relaciones interválicas. No creo que sea necesario entrar en cuestiones muy técnicas de musicología. Bueno, también obviamente consulté otras fuentes, mencioné algunas, las otras fuentes son descripciones de misioneros, de militares, científicos, viajeros, etcétera, etcétera. La pregunta, ahora, que sí voy a tratar de responder al final, creo, es la siguiente. ¿Cómo fueron percibidas, narradas y representadas las expresiones sonoras de los pueblos de Tierra del Fuego? Bueno, para responder esta pregunta, yo creo que la información que aparece en las fuentes responden a 3 tipos de dispositivos. Dispositivos de comunicación, dispositivos de representación y dispositivos de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los dispositivos de comunicación me voy a referir solamente a lo que los lingüistas llaman subjetivemas. Voy a explicar esto, pido disculpas si ustedes lo saben, probablemente alguien lo sabe mejor que yo, incluso. Cuando uno tiene que hacer referencia a un hecho, a un objeto, a una situación, a lo que fuera, o sea, cuando uno tiene que verbalizarla, una de las cosas que hace es decidir, tiene que decidir si en esa verbalización la opinión personal va a estar presente o no. Entonces, eso se ve en el uso de los subjetivemas. Ahora vamos a ver el caso. Una explicación rápida. Los dispositivos de representación, hay varios. Me voy a focalizar en las onomatopeyas. Nuestras lenguas están llenas de onomatopeyas, más de las que nos damos cuenta a veces. La onomatopeya es una palabra, un sintagma que supuestamente reproduce la sonoridad del referente. Supuestamente, a veces uno lee una onomatopeya y ahora vamos a ver que es un problema, ¿no? O sea, hay una intención de codificar algo, pero cuando está decodificado no funciona. Pero eso es lo interesante, es la relación entre codificar y decodificar. Hay otros dispositivos de representación, muchos. Por último, me voy a referir al almacenamiento, al dispositivo de almacenamiento, el archivo. Acá hay una cuestión con la palabra archivo. No es un problema, pero es algo que hay que aclarar, porque ahora es un término francamente polisémico. Y eso lo hace más rico aún, ¿no? Pero lo vemos en el momento. Acá hay algo que puede ser cuestionable, ¿no? En el sentido de que todo dispositivo de comunicación también es una representación y también es una forma de almacenar la información. Y todo dispositivo de representar también comunica y también almacena, ¿no? Pero básicamente creo que uno puede ver detrás de la intencionalidad de la acción de estos cronistas, dónde quisieron poner el acento. Entonces, me he permitido hacer esta distinción para organizar la información de la fuente, ¿no? Esa es la razón primera. Bueno, ¿qué pasa con los subjetivemas? Vamos a ver unos pocos ejemplos. Esto está lleno. Acá tenemos
un párrafo de un texto de Gusinde de 1931 refiriéndose a los Selknam. Lo que no dije al comienzo es que Gusinde escribió una etnografía maravillosa, una obra monumental en alemán de 3 tomos. Hay una traducción también al español realizada por CONICET, que se llama, en español fue Los indios de Tierra del Fuego. Realmente algo increíble. A veces cuando uno la lee dice, ¿cómo pudo haber sido esto escrito por una persona? Y hay una gran historia porque un tomo se lo destruyeron y lo tuvo que volver a escribir, pero tampoco vamos a desviarnos mucho. Bueno, Gusinde escribió esto. Los subjetivemas están resaltados en negro. A ver si los corro un poquito ustedes. Ahí. Estas palabras, o sea, refiriéndose a los cantos Selknam, ¿no? Estas palabras mal pronunciadas, y por lo tanto en su mayor parte incomprensibles, se van diciendo solo aisladamente durante el canto monótono, en forma tal que nadie les presta atención. De todos modos, no contienen nada notable. Creo que los subjetivemas se hubieran apreciado aunque no los hubiera resaltado en color. Acá tenemos otros. El primero es de un... Uy, estoy para adelante. A ver si puedo leerla. Ahí está. El primero es de un marino francés que hizo una famosa expedición al Cabo de Hornos, y que tenemos unos textos maravillosos de él. Y refiriéndose a los Yagán, dice, los cantos fueguinos consisten en melopeas de una extensión arbitraria. Extensión arbitraria es un subjetivema porque es una expresión relativa. Arbitraria con respecto a qué. Tenemos otra aquí de Ángel Gallardo, un ingeniero y botánico, nacido en Argentina, si no me equivoco, que también en 1910, refiriéndose a los Selknam, escribió: solo producen ruidos sin armonía. Esto es fatal. Su melopeya es triste, o sea, su melodía, no su canto, quiere decir. Es triste, monótona, insípida, chata, sin el más mínimo asomo de belleza. Otra más, tenemos un Collásif, un misionero, también refiriéndose a los Selknam, escribió: cantando con ritmo lúgubre y monótono, palabras incomprensibles en un tono ya bajo, ya bajísimo. También debería haber subrayado bajísimo. Es interesante porque los subjetivemas, digo de no adentrarme, pero aparecen no solo en adjetivos, sino también en adverbios, incluso en sustantivos, ¿no? Acá en mi lengua, por lo menos en Argentina, tenemos la palabra pueblucho, y eso es como una carga cierta negatividad de la idea de pueblo, ¿no? También aparecen los sustantivos. Bien, esto es muy interesante ver los subjetivemas. Si hacemos una suerte de paradigma de los subjetivemas que yo encontré en estas fuentes que vimos y en muchas otras, tenemos esto, ¿no? Que los cantos de los pueblos fueguinos, unos u otros, son monótonos, sin nada notables, molestos, llegan a decir, lúgubres, de extensión arbitraria, son ruidos sin armonía, tristes, insípidos, chatos, sin significado, inarticulados, simples, recurrentes, sin belleza, incomprensibles, sin sentido, cavernosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí tenemos una duda, o debemos nosotros plantearnos una pregunta en forma de duda. ¿Realmente estos cronistas fueron sinceros al expresar, al querer comunicar su experiencia, de escucha, su encuentro de escucha con la otredad? Sí, la respuesta es sí. Mi respuesta es sí. No habría razón para pensar que tuvieron una experiencia y comunicaron otra cosa. Es un poco como dice Said en su maravilloso y actual libro Orientalismo. Bueno, los cronistas escribían desde cierta potestad de la escritura, desde cierto poder de la escritura. Escribían desde cierta superioridad,
basada en una superioridad de raza, o superioridad por pertenecer a una religión, o por pertenecer a la ciencia, o por pertenecer a una región, a Europa, por ejemplo, ¿no? Desde ese poder, la escritura era transparente. No había nada que obstaculizara una comunicación transparente. Pero ojo con esto, porque en realidad puede ser que no siempre sea así. Por ejemplo, si hoy escucháramos alguna de las grabaciones, tengo para que escuchen si quieren, que hicieron Gussin de Coppers o Furlong, probablemente nuestras opiniones estarían muy cerca de la de estos cronistas. Y esa música sentiríamos que es monótona, reiterativa, aburrida, pero probablemente ninguno de nosotros se atrevería a escribir eso porque sería políticamente incorrecto. Entonces, con este tipo de fuentes es importante ubicarlas en el momento científico, ideológico y político en que son gestionadas. Estas, si quieren, al final escuchamos una grabación, eso lo deciden ustedes. Bueno, acá hay algo muy interesante que también devela un poco cómo operaba el oído en el encuentro con la otredad, ¿no? Como les dije, Erich von Hornbostel era el etnomusicólogo alemán que recibía las grabaciones en Berlín y era el que hacía las pautaciones y hacía el estudio puramente musicológico, ¿no? Y en uno de sus textos, escribió varios textos en alemán y en inglés. En un texto de él publicado en 1936, aparece un párrafo muy interesante en el cual la primera parte es un enunciado puramente estético, lleno de subjetivemas. O sea, la música nunca se escucha desde un vacío estético, siempre hay una posición desde la cual el oído funciona. Bueno, Hornbostel, a pesar de que era hipercientificista y proclamaba la objetividad y la distinción entre sujeto y objeto, bueno, se imaginan, estamos hablando de principios del siglo XX, cuál era el marco teórico, conceptual e ideológico de estos científicos, ¿no? Entonces, en ese párrafo hay una primera parte que es un enunciado puramente estético, plagado de subjetivemas, y ahí hace un punto y aparece un enunciado analítico, o sea, un enunciado con términos técnicos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este hombre escribió, podemos describir, refiriéndose a Tierra del Fuego, ¿no?, el canto indígena mediante epítetos tales como enfático, patético, emocionante, grave, solemne, mesurado, ponderable, severo, etc. Pone punto seguido y sigue. Pone punto seguido y hay un cambio ahí, digamos. Ahora, antes hablaba Hornbostel desde su sensibilidad, probablemente se le escapó, no funcionó ninguna vigilancia epistemológica, y ahora habla Hornbostel como un científico positivista, con rigurosidad, etcétera, etcétera. Y llega a decir, entre los rasgos responsables de esa impresión se encuentran acentos fuertes, o sea, descripción musicológica, sobre casi todas las negras, una tendencia a conectar las notas mediante el portato y a subdividir las notas prolongadas con pulsaciones, siendo el tiempo moderado o bastante lento y constante a lo largo de todo el campo. Acá hay muchas cosas para analizar, además de que hay una parte donde él explica, cuenta, narra su impresión, su perspectiva estética parece, y otra donde él se pone el traje de científico, sino también eso que yo subrayé, ese subrayado es mío, o sea, como que la impresión, como que hay rasgos responsables de esa impresión. Probablemente algunos de nosotros, esos rasgos nos den una impresión completamente diferente. Seguimos. Bueno, pasamos a los otros, al dispositivo de representación, puntualmente a las onomatopeyas, y aquí tenemos una descripción de un personaje tristemente célebre, un militar argentino responsable de una
matanza brutal a un grupo Selknam, que fue Ramón Lista. Y además de haber subjetivemas, acá hay una onomatopeya, que es lo que me interesa. Y entonces Ramón Lista escribió: sus cantos son monótonos y tristes, con frecuencia se deja oír en la noche este martilleo vocal. Y acá uno, ¿cómo se lee esto? Yo soy porteño y leería Eyay, Niyay, Yegay, Yagoni. Otra persona lo leería Eyay. Yo podría leer Eyay, Niyay. Otra persona podría leer Eyay, Niyay. O sea, las onomatopeyas son muy parcas para representar fenómenos sonoros, porque no hay información sobre frecuencia, o sea, altura de los sonidos, no hay información sobre dinámica, o sea, la intensidad del sonido, no hay información rítmica, métrica, o sea, dónde van los acentos, etcétera, etcétera. Pero lejos de ser un dispositivo ingenuo, como anoté ahí, hay realmente una demostración de poder, ¿no? De que primero hay como un lector que está construido a semejanza del escritor. El escritor usa una onomatopeya y él cree que del otro lado el lector la va a decodificar igual. Que en el lector se va a reproducir esa sonoridad que él escuchó. Hay como una creencia en una decodificación unívoca. Y otra vez aparece esto del poder de representación de la otra edad. O sea, con mi lengua, con mis recursos, puedo representar esto y ya, listo. Bien. Vamos, hay otros dispositivos de representación, solo los menciono, porque para que alguien no me diga por qué solo las onomatopeyas, pero hay otros, la transcripción musical, o sea, esas que vimos en los cilindros, o sea, pasar un fenómeno sonoro a un conjunto de signos sobre un pentagrama, u otro tipo de representaciones que se usan ahora en computación y demás, bueno, son representaciones, ¿no? No son el hecho, no hay iconicidad, después vemos esto, entre ese fenómeno que estoy presenciando y la representación. Es una representación, o sea, hay un recorte de muchos tipos. Las grabaciones sonoras también son una representación. No es grabar no quiere decir recortar un segmento de la realidad y llevármelo a casa. No, se graba desde una perspectiva. Es un poco lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo. O sea, hay otros dispositivos de representación más allá de las onomatopeyas, que también es interesante discutir, pero bueno, estamos recortando un poco. Y pasamos al tercer dispositivo, que yo he llamado el dispositivo, ahí escribí al almacenamiento, puse de almacenamiento, sobra una A, no la vemos. Y bueno, como dentro de las fuentes hay archivos sonoros, básicamente mi reflexión va a estar enfocada a un tipo de archivo, al archivo sonoro. Esto de los archivos sonoros fue muy frecuente en la época, o sea, muchas veces a una experiencia de escucha le siguió una experiencia de registro, o sea, de grabación, y luego la conformación de un archivo. No solo los que vimos por esa época, hay muchos, a ver, ¿se puede leer? Sí. Hubo muchos de estos casos, por ejemplo, Lehmann Nietzsche, otro investigador alemán muy significativo para la Argentina, entre 1905 y 1909 grabó 260 cilindros en Argentina, con grabaciones de pueblos originarios y también de música criolla en La Plata. Después vemos un poquito de esto. Otro alemán, Preuss, hizo lo mismo en México, Furlong ya lo mencionamos, Brüning, también en Perú, el famoso Koch Grünberg hizo grabaciones en Brasil y los otros dos los conocemos. Todas estas grabaciones, si no me equivoco, están editadas parcialmente como puede ser, digamos, ¿no? Bueno, el problema acá es, yo digo, el archivo es un dispositivo de almacenamiento. Insisto,
como dije anteriormente, también es un dispositivo de representación y también comunica algo. Pero sobre todo, la intencionalidad es juntar, clasificar, proteger y darle accesibilidad. Ahora, la palabra archivo es problemática porque significa muchas cosas. Sabemos que al menos desde 1960 con Foucault, la palabra archivo empieza a significar un montón de cosas. Con Foucault es la regla que permite la aparición de los enunciados, o sea, la definición de archivo absolutamente anclada en su teoría del discurso. En la década del 80 tenemos al historiador Dominique Lacapra que empieza a decir, el archivo es un fetiche. Y en los 90 tenemos el famoso y polémico y escurridizo y errático libro de Derrida, Fiebre de Archivo. Y a partir de ahí, bueno, la discusión sobre el archivo se instala en la agenda de las humanidades y las ciencias sociales. Pasa algo que se llama el giro archivístico. Acá nosotros enseguida a todo le ponemos giro. Tenemos giros de todo tipo, aunque son giros muy diferentes. Y ahí la palabra archivo puede significar una institución, una colección de documentos, la web, una página web, y después aparece el uso metafórico del archivo. El arte como archivo, una plantación como archivo, los corales como archivo, etc. Bueno, para despejar dudas, yo he adoptado ahora, aquí y ahora, no siempre, una definición de archivo de un historiador que trabaja en historia del Imperio Británico, que me parece que es la más apropiada, se ajusta mejor a los archivos que resultaron, con comillas, resultaron, y ahora les explico por qué las comillas, de las grabaciones que se hicieron en Tierra del Fuego. Lo que dice, vuelvo a correr a ustedes, lo que dice Thomas Richards es que el archivo no era un edificio, sino ni siquiera una colección de textos, sino la unión colectivamente imaginada de todo lo que era conocido o conocible. Me parece realmente una definición redonda y más que apropiada para nuestro caso. Pero, ¿qué es un archivo sonoro en el contexto colonial o de colonialidad? Acá aparecen las palabras colonial, colonialidad, seguramente ustedes saben a qué me refiero. El concepto de colonialidad viene de ese proyecto Modernidad, Colonialidad de pensadores latinoamericanos y señala un escenario en el cual, bueno, ya no hay una administración militar de un país, de una región, pero sí persisten lógicas coloniales, relaciones basadas en la raza, en el poder, relaciones siempre de verticalidad, ¿no? Donde una colonialidad que se expresa en el campo ontológico, en el campo del ser, en el campo del poder y en el campo del saber, que es justamente donde estamos nosotros parados. Entonces, ¿qué es un archivo en estos contextos, ¿no? Bueno, voy a hacer varias cosas breves, como dejar las ideas mínimamente fundamentadas. Primero voy a hacer una crítica a este tipo de archivo, al archivo gestado en estos contextos. Luego voy a hablar del archivo como condición, no como resultado. Finalmente, la idea del archivo como ausencia. Esto último parece una contradicción, pero creo que no lo es. Bien, ¿qué pasa con la crítica? Después de haber leído los manuscritos, los pocos manuscritos de Gusinde y Coppers sobre las grabaciones, muy pocos, sospechamos que si hubo descripciones de los eventos de grabación se perdieron. En su monumental obra, Gusinde solo en una nota a pie menciona que sus grabaciones
con un fonógrafo, pero sí hay cartas entre él y el musicólogo berlinés que recibió los cilindros, donde el berlinés le pide información. ¿Y este canto qué era? ¿En qué contexto era esto? Le pedí información y Gusinde le iba respondiendo. También mucha de esta correspondencia se perdió. Bueno, a partir de estos escasos materiales, hay un poco más de Furlong, lo que se puede apreciar que había como una idea de que grabar era como fijar la experiencia de escucha. Una idea de que ese trabajo de recolección de cantos era casi como recolectar piezas de alfarería, o recolectar hachas, o recolectar objetos, ¿no? La idea de que, aunque se sacaran de contexto, esas grabaciones, el texto, o sea, las grabaciones no cambiaban, ¿no? Una idea de que la grabación había cierta iconicidad, ¿no? Había cierta transparencia. La grabación era un segmento de la realidad que se fijaba, incluso se usaba ese término, y se llevaba al laboratorio, al estudio de Berlín. En general había mucha desestimación de los contextos, encontramos muy poca información sobre el contexto de las grabaciones, la tenemos que ir completando con otras fuentes, y esto es muy, muy engorroso. Y sobre eso hace un escenario en el cual, bueno, los cantos eran cosificados. Ustedes ven las cartas y entre los musicólogos y los colectores les contaban, sí, transporté los cilindros en una mula y uno se me cayó y se rajó, todo eran cosas, ¿no? Había como una, digamos, en el almacenamiento, en el dispositivo de almacenamiento hay como cierta cosificación de la otredad. Acá hay un texto interesante de Hornbostel, el musicólogo alemán, donde se ve, yo esto lo leí muchas veces y en algún momento no me daba cuenta cuando lo leía al principio que estaba pasando acá, pero hay un poco, se ve el cientificismo de este científico, y cómo pone adelante el trabajo de recolección, o es más importante la recolección que lo que estaba pasando con los pueblos, lo que había pasado y lo que estaba pasando con los pueblos de Tierra del Fuego. Leemos, es muy breve. Hornbostel escribió: como parte esencial de las culturas indígenas más primitivas, este es otro capítulo, pero ahora no podemos hablar, la música de los fueguinos merece un interés particular. Teniendo en cuenta la desaparición espantosamente veloz de estas tribus en particular, y aquí viene, podemos sentirnos doblemente agradecidos por el hecho de que perspicaces estudiosos hayan podido realizar grabaciones fonográficas de canciones fueguinas a último momento, poniéndose a disposición de la investigación científica material completamente confiable. O sea, lo primero era sacar los cantos y el resto importaba poco. Bien, esta cosificación de la otredad es un poco, para la ciencia de esa época, era como, no sé, era muy confortable, ¿no? Era, como puse ahí, era como cosificar era un procedimiento tranquilizador, porque estos científicos tenían la ilusión de poseer el objeto. Y un objeto, un hacha, digamos, a diferencia de un canto, que es una expresión evanescente, puede ser mucho más dócil a ser cuantificada y a ser aplicada a distintos tipos de medida. Entonces, esa cosificación, si la música es un objeto, lo tengo, lo puedo almacenar, lo preservo y lo domino. O sea que, en algún sentido, y si uno lee muy entre líneas, la posición del objeto era, de alguna manera, cierta eliminación del sujeto. Esto es, creo que funcionó así. Bien, segunda consideración sobre el archivo. Ahora los voy a correr un poquito de la definición anterior que di de archivo
quiero que lo pensemos ya como institución. Y lo que yo digo es que, y esto parece un poco transgredir la lógica más elemental, lo que digo es que el archivo antecede a los registros. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos casos, particularmente en estos casos de Usinde y Coppers, los archivos encargaban las grabaciones. Y no solo le daban la tecnología, o sea, el fonógrafo, y a veces también cilindros vírgenes, sino también instructivos, ¿no? Cómo realizar un registro. O sea, había una fuerza anterior al registro, a la grabación de campo, que ya estaba tallando. Es decir, al igual que uno escribe pensando en un lector potencial, cuando se graba pasa lo mismo. Siempre se graba para alguien, a veces, muy a menudo, para una institución. Esta es la idea de por qué el archivo antecede al registro. Mi último comentario sobre el archivo, también acá una idea que parece transgredir cierta lógica. El archivo es un repositorio de ausencias. Cuando, bueno, en general pensamos que el archivo tiene, no que no tiene, ¿no? Pero bueno, me refiero fundamentalmente al archivo sonoro, pero sospecho que esto también es aplicable a otros tipos de archivos, fotografías, documentos, y también archivos fílmicos, probablemente, ¿no? Escuchar un registro sonoro que uno encuentra en un archivo es una experiencia acusmática. La palabra acusmática quiere decir que uno escucha una señal sonora sin ver la fuente. Claro, uno puede estar viendo ahí el aparato, el fonógrafo que está girando, pero esa es una mediación tecnológica. Uno escucha la voz de una mujer, la voz de María, pero María no está ahí. Esa es una experiencia de escucha acusmática. Un poco, ahí puse la palabra metonimia porque un poco el sonido, la señal sonora es una parte del todo, ¿no? Está por el todo. Lo que sucede aquí es que la imaginación repone un poco esas ausencias, ¿no? Yo escucho la voz de María y probablemente tengo una imagen de María y traigo imaginario, remueve ahí, traigo la imagen de María, o si escucho una voz que desconozco también se mueven ciertas imágenes. Bueno, escuchar un archivo sonoro un registro sonoro es francamente una experiencia acusmática. O sea, acá un poco lo especifico más. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a esa señal sonora? Y me faltan los cuerpos. Me faltan a veces las emociones. A veces puedo inferir del estilo del canto, por ejemplo, alguna emoción. A veces no. No veo gestos. No veo relaciones de poder entre el colector, quien está grabando, y quien es grabado. No puedo ver los usos tecnológicos. No puedo ver los objetos que hay en ese set de grabación. Desconozco los contextos, el contexto inmediato, el contexto mayor. Incluso sé que ese canto que estoy escuchando pertenece a algún conjunto mayor de cantos. Quizás pertenece a un género vocal, probablemente, o probablemente no. O sea, muchas ausencias. Claro, las ausencias son fuertes en un contexto de investigación, cuando a nosotros nos interesa saber todo eso. O sea, yo me moría por saber, escuchaba las grabaciones de Gusinde y quería imaginarme, tener imágenes de cómo era esa situación en Gusinde con los Selnam y el fonógrafo y qué pasaba y demás, ¿no? Ahora, claro, a mí me surgieron muchas preguntas, algunas son estas, a ver si las puedo leer, cuando escuchaba las grabaciones de Tierra del Fuego, es ¿qué tipo de vínculo afectivo se constituyó entre las personas que participaron de la grabación? Esto es algo importante, yo tengo experiencia de grabación de campo y lo afectivo es como una variable muy fuerte, desde los intereses de la antropología y de la etnomusicología de las últimas décadas. ¿Se pactó la grabación en términos de un intercambio de bienes?
¿Se trató de una relación horizontal o asimétrica? La decisión de quién se ponía frente al fonógrafo estuvo sesgada por una actitud sexista, colonialista. ¿Cómo participaron las partes en la decisión de qué, cómo y dónde grabar? Siguen las preguntas. ¿Escucharon los cantores la grabación? Las cantores, cantoras la grabación. ¿Emitieron juicios de valor sobre la misma? ¿Explicó el investigador el propósito de la grabación? ¿Con qué detalle, si es que lo explicó? ¿Qué personas y objetos habían en ese escenario de grabación? ¿Hubo un reordenamiento de los objetos en función de efectuar ese registro? Bueno, las preguntas pueden ser muchas, interminables. Esto nos lleva a que esas ausencias, mi idea era, el archivo es un repositorio de ausencias, no están predefinidas y para siempre, están fijas. Cuando Hornbostel escuchó en 1920 las grabaciones, en 1925 las grabaciones de Gusinde, tenía unas preguntas. Probablemente no era ninguna o algunas de esas que yo formulé. Yo tengo otras preguntas. O sea, el contexto científico, político, ideológico y académico define las ausencias. Estas ausencias también responden a lo que llamamos el régimen de escucha. O sea, esto es largo para explicar, pero digamos que las personas vivimos bajo ciertas condiciones de escucha. Nuestras condiciones de escucha eran las mismas que las de Hornbostel a principios del siglo XX. Había otra tecnología, otro sonido, otros paisajes sonoros, otras conformación estética, otros paradigmas estéticos de escucha, etcétera, etcétera. Entonces, esas ausencias, es como que hay un régimen de ausencias, ¿no? Van cambiando con los tiempos que nos tocan vivir, con las disciplinas, con las ciencias. A veces un lingüista escucha un registro de Coppers y se hace unas preguntas muy diferentes a las que me hago yo. Bueno, perdón. Lo que he hecho es un poco tratar de abordar esto de la escucha de la alteridad, pensando en tres tipos de dispositivos de comunicación, de los cuales vimos los subjetivemas. También hay otros en la lengua, modalizadores, hay más, pero bueno. Dispositivos de representación, nos focalizamos en las onomatopeyas, y dispositivos de almacenamiento. Focalizamos en el archivo. Perdón. Ahora, uno puede llegar a decir algo así, que nuestra escucha está condicionada por cuestiones históricas, tecnológicas, personales, teóricas, estéticas e incluso ideológicas. Está en negrita. Es decir, en teoría, alguien que se encuentra con un fenómeno que nunca sonoro, que nunca escuchó, y es un supremacista, lo va a escuchar de una manera, así es alguien que está ideológicamente en las antípodas. En la teoría esto funciona así. Es diferente la escucha de alguien que socializó su escucha con una tecnología basada en cilindros de cera, en los primeros discos, que alguien que tuvo una socialización con una tecnología de streaming y toda la parafernalia tecnología que tenemos ahora. Digamos, la escucha desde una y otra posición, en teoría, son diferentes. También los paradigmas estéticos cambian. Esta idea que tenemos de alta fidelidad es algo absolutamente relativo. Entre nosotros, lo que para uno de nosotros puede ser algo que escuchamos, alta fidelidad, para otros puede decir, no, esto no es alta fidelidad de ninguna manera. Yo no tolero escuchar en MP3 porque yo escucho la compresión. Y muchas de las personas que me rodean les encanta escuchar en MP3.
O sea, hay condicionamientos tecnológicos. Entonces, este enunciado en principio parece sostenible. Por suerte nosotros estamos dentro de las humanidades, las ciencias sociales, ahí en algún lugarcito, y no tenemos que demostrar nada, como si estuviéramos en otras ciencias. Tenemos que, bueno, argumentar, argumentos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto corre. Pero déjenme ahora darles un ejemplo de que esto funciona y otro de que no sé si funciona. Pero nos corremos del caso de Tierra del Fuego. Este interrogante es esa interrogación que acabo de hacer, ¿no? Una ayuda de memoria para mí. Bueno, ustedes, ya les mencioné a Robert Lehmann Nietzsche, un médico antropólogo alemán, que en el último año del siglo XIX, tengo que pensar los siglos, viajó a Argentina, a Buenos Aires, y estuvo ahí casi 30 años trabajando en desarrollo de la antropología y todas las ciencias aledañas a la antropología, fundamentalmente en La Plata, pero en el Museo de La Plata, pero también en otras instituciones. Y entre todas las cosas que hizo fue grabaciones, ya los dije. Todas estas están en Berlín, todas digitalizadas y algunas editadas. Una de las grabaciones que hizo fue en un ingenio azucarero de Tucumán, ¿sí? Donde varios grupos de pueblos originarios eran llevados para trabajar en la caña de azúcar, ¿no? Mi garganta ya está llegando a su fin. Y encontramos un manuscrito muy interesante donde él cuenta la experiencia de grabación. Y la experiencia de grabación cuando estaba grabando cantos chamánicos, ¿no?, de pueblos originarios del Chaco. Una particularidad de esos cantos chamánicos es que un mismo canto tiene una gran diferencia de dinámica. Digamos, en un mismo canto hay un pianísimo y hay un fortísimo, o sea, pasado a un lenguaje más plano, en un momento cantan con un volumen muy tenue y en un momento gritan. Entonces a él en ese manuscrito dice que no le salía bien la grabación. No se entiende bien cuánto le perturbaba, si le saturaba. Saturación es un término relativo también. Entonces lo que hizo fue, dice ahí, ¿cómo lo solucionó? Lo solucionó poniendo el fonógrafo arriba de una mesa con ruedas. Entonces, cuando el cantor estaba en el pianísimo, dejaba el fonógrafo cerca, y cuando él sabía que venía el fortísimo, alejaba el fonógrafo. O sea, es un ejemplo maravilloso, y yo lo descubrí después de escuchar las grabaciones de él, y dije, uy, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Cuánta manipulación hay? Hay una manipulación tecnológica, ¿sí?, generada desde una perspectiva estética, ¿no?, de su paradigma estético. Insisto, no hay escucha en un vacío estético, siempre hay desde algún lugar estético, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que no pertenece a Tierra del Fuego, lástima que no tengo uno así sobre Tierra del Fuego, que muestra que ese enunciado que puse al principio puede ser sostenible. Y ahora vamos a otro caso, nada tiene que ver con Tierra del Fuego. Supongo que ustedes conocen a este hombre, o alguno de ustedes, es Roger Waters, fue el bajista, miembro de Pink Floyd, bajista, arreglador, compositor de Pink Floyd, y es conocido no solo por su música, sino también por sus declaraciones políticas en contra de los gobiernos totalitarios, las interrupciones democráticas, etcétera, etcétera. En el año 2018 hizo una gira muy grande, una gira mundial, y en esa gira tocó Brasil, y en octubre hizo un concierto en San Pablo. En ese concierto, esa gira que se llamó As Last Them, en ese concierto se expresó abiertamente contra Bolsonaro. Y sucedió algo que nadie esperaba, que fue que la masa lo abucheó, o sea, desaprobó esas expresiones contra Bolsonaro. Fue algo que sorprendió a todo el mundo, lo levantaron todos los medios de comunicación internacionales, porque uno creía que esa masa de fans, que seguramente iban con la camiseta, con la imagen de él en la camiseta, habían pagado una entrada muy cara, había una discrepancia
o sea, había un enamoramiento de esa música, pero ideológicamente estaba en las antípodas. O sea, esto de alguna manera muestra que ese enunciado, el cual decía, la escucha está condicionada por cuestiones ideológicas, académicas, científicas, tecnológicas, hay que manejarlo con cuidado. Es un a priori, como tal, funciona. Muy errado sería decir lo contrario. La escucha está hilada, hay una escucha pura, etcétera, etcétera. En algún momento esto ya se dijo, pero no funciona. Es decir, yo creo que el oído es un órgano cultural, es francamente difícil saber cómo funciona. El funcionamiento es fluctuante, nosotros mismos vamos cambiando nuestra perspectiva de escucha a lo largo de nuestra vida, todos, algunos más, otros menos, pero todos. Y más complicado es cuando uno trabaja si uno trabaja con personas vivas, puede hablar, a ver, ¿cómo escuchaste esto?, etcétera, etcétera, pero cuando uno trabaja con fuentes, como lo que yo he hecho, es difícil fundamentar esto. Pero yo creo que este es un enunciado que funciona muy bien como un a priori, ¿no? Creo que toda investigación sobre estos temas tiene que partir de esta idea, ¿no? La escucha es sensible a una serie de condicionamientos, hay que tratar de describir esos condicionamientos, ¿no? Bueno, esta es mi presentación. Ahora creo que tenemos... Gracias por escucharme. Puedo cerrar esto, así los veo mejor. Y ahora creo que tenemos un rato para preguntas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Sí, por supuesto. Ahora podemos abrir el debate. Muchísimas gracias por esa espléndida charla, esa explicación que creo que cada uno, aunque no provenga de la musicología, bueno, pudo seguir fantásticamente a través de todas las explicaciones, ejemplos que diste. Pero nos habías prometido también escuchar algún ejemplo, ¿no? Esto quizás Sí. antes de abrir la ronda para las preguntas, quizás nos podrías hacer escuchar. Sí. No es el medio más apropiado porque las grabaciones en cilindros tienen mucho ruido, hay que escucharlo con monitores de audio de cierta calidad o con auriculares también que admitan un amplio espectro de frecuencias y demás. Lo intentamos. O sea, sean tolerantes, van a escuchar mucho y atrás la señal sonora que nos interesa. Acá seleccioné un canto, acá está, es un canto Yagán, el cantor se llamaba Pedro y fue un registro de 1923. A ver.
Bueno, este es un, digamos, una grabación de buena calidad. Digamos, de ahí el resto hay más ruido todavía. Por eso puse esa que más. Me imagino que la habrán recibido incluso con más ruido que escucho yo acá. Bueno, entonces escucho comentarios, críticas. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, entonces invitamos a eso, a comentarios, críticas, preguntas, sí, todo abierto. Ahí, Javier, por favor. Sí, hola a todo el mundo y hola Miguel Ángel, muy contento de haberte escuchado, conozco tus textos y tengo todos tus discos además y es un placer haberte escuchado en vivo. Tengo un par de comentarios para hacer. Yo soy etnolingüista, antropólogo del lenguaje y me intereso por pueblos Yagán, Tehuelche y demás. Un par de comentarios y una pregunta para hacerte. En primero, has hablado de este término subjetivemas, que anoté, que has dicho que es un término conocido por lingüistas. Bueno, yo nunca lo había escuchado, tal vez en otra lengua sí, yo nunca lo había escuchado. Y creo, por lo demás y por lo que conozco de tu obra y por lo que dijiste hoy mismo, que noto un cierto juego de ese uso. Y me pregunto para qué usarlo, honestamente. Porque tomar, a ver, los signos los lingüísticos nunca comparen, ¿cómo se dice? Nunca aparecen solos, ¿no? Siempre están en conducta con otros signos, y es la única manera de entenderlos. Y aislar un signo lingüístico para darle una interpretación es precisamente lo que hacen los lingüistas formales y lo que nosotros en antropología criticamos. Entonces, nombrar, identificar un par de adjetivos descontextualizados y decir esto es una opinión negativa de tal canto, ¿qué sentido podría llegar a tener cuando, por ejemplo, el uso irónico, que es tan común en Argentina, ¿no? Qué día horrible, cuando es un día muy bonito. Si yo aíslo la palabra horrible y digo, mira qué mala opinión tienen de este día, estaría diciendo exactamente lo contrario. Y tú mismo, en tu demás análisis, notas como esto es en realidad mucho más, no sé, mucho más flexible, ¿no? Para alguien que estuvo 30 años viviendo con gente y se preocupa por grabar, evidentemente, entiendo perfectamente a dónde apuntas. Y uno toma este tipo de notas, pero me parece que si haces una presentación veloz, podrías quedar en que como estás criticando algo demasiado simple, porque con todo lo demás lo has negado, ¿no? Como que ellos tienen doble discurso. Entonces, me pregunto para qué usar ese término. Segundo, existe esta idea de las onomatopeyas. Creo que te refieres a algo más general, que es el simbolismo sonoro de las lenguas. Y la onomatopeya es solo una parte del simbolismo sonoro. Está la rima o la repetición, y podría ser más útil usar simbolismo sonoro. Y tercero, me interesa muchísimo, porque es lo que yo escucho y te quería hacer las preguntas. Si tú, entiendo que esta presentación está basada en tus estudios sobre las tomas de estas grabaciones y el estudio de fuentes, ¿no? Pero me interesa muchísimo cómo son tomadas hoy estas fuentes. Trabajo con gente que en general se ocupa de su lengua y trata de usar la lengua, y cada uno, como tú has insistido mucho, y eso me parece, y gracias por resaltarlo tantas veces, se escucha siempre de una manera diferente. Entonces hay gente que no quiere escuchar esas cosas porque son tristes, otras que se ponen a llorar apenas se escuchan, otras que las quieren imitar. Y si tienes experiencia de haber compartido esto en públicos odiernos, se dice, de hoy, y la reacción de hoy, de gente, y si has tenido la oportunidad
puede ser de otro contexto, ¿no? De no solo del canto que has mostrado hoy, de las reacciones de la gente frente a lo que tú en realidad estás haciendo, trabajando para devolverlos. O sea, sin este tipo de trabajos yo he devuelto, entre muchas comillas, cantos y cosas a gente. Conozco gente que ha accedido a estos materiales gracias a esta publicación. Entonces me parece sumamente importante esta movida. Si tienes algo para comentarnos de estos nuevos despliegues, me interesaría mucho. Y gracias por tu trabajo. Bueno, no, gracias por las preguntas. Bueno, muchas preguntas. Los subjetivemas existen, a pesar mío. No lo inventé yo, digamos. En realidad, yo aprendí que existen los subjetivemas y que son la única vía de saber cómo escuchaban estos cronistas esas expresiones sonoras. No hay otra vía. Es eso o nada. ¿Entiendes? O sea, o renuncio a saber y a especular cómo percibían esa sonoridad de la otredad, o si no renuncio, tengo que ir por ahí. Cómo me lo comunican a mí en sus textos. No hay otra forma. Por eso yo lo puse en duda. Digo, bueno, a ver, ojo, esto realmente hay transparencia entre lo que sintieron y lo que comunicaron. Y yo expliqué que acá hay un problema, ¿no? Lo dejé como cuidado. Pues probablemente esto, yo me pregunto si ustedes no escucharon este canto un poco monótono, aburrido, reiterativo. Probablemente también. Pero hoy no sé quién de nosotros se atrevería a escribirlo eso. Lo charlaríamos. Pero bueno. Por ese lado, igual fui muy superficialmente con los subjetivemas. Muy superficial porque hay otras formas que adopta la lengua que no son subjetivemas y que también delatan la posición de quien enuncia, del enunciador. Claro, sobre música tenemos un problema grave, que es que uno lee una fuente, un texto de una crónica de 300 páginas, 300, y solo encontró 6 líneas. Dedicó una semana a leer un texto y solo hay 6 líneas que dice algo, escuché a la noche unos cantos, qué sé yo, nada más. Entonces es un problema. Quiere decir, nos tenemos que agarrar de lo que hay. Y lo que hay son subjetivemas. Si no te gusta el nombre, le ponemos otra categoría. Pero son, claro, es el uso de términos que delata la posición del enunciante. No hay otra forma. Lo de simbolismo sonoro, yo me estoy remitiendo a estas fuentes. Estas fuentes lo que encuentro son, mi pregunta es, ¿cómo está representado ese encuentro sonoro con la otredad? Tengo pautaciones, transcripciones musicales, tengo grabaciones, tengo onomatopeyas. No tengo otra cosa. Están ahí, tampoco las inventé yo. No sé si vos, cuál sería la ganancia epistémica en ponerle a eso simbolismo sonoro. Puede ser. A mí el término símbolo me hace mucho ruido. No, la onomatopeya es la representación como el perro hace guau, o el tren hace u. Y el simbolismo sonoro abarca onomatopeyas, pero incluyen otras cosas, como repetición, como rima, por ejemplo. Y lo que mostraste, no se sabe a qué, el ya y que de Ramón Lista, no sabemos si es una onomatopeya. Creo que te podría enriquecer porque además da más posibilidades de mirar otras cuestiones icónicas de la lengua, creo. Puede ser, no me doy cuenta por dónde ir por ese lado. Lo que veo es que hay una intención de, escucho esto, lo represento con esto, y creo que va a decodificar esto, va a restaurar lo que yo escuché. Esa es mi crítica. Esa es mi crítica. Y ahí es una onomatopeya. O sea, es un sintagma, no vamos a decir palabra porque hay otro problema, o una cadena de significantes, y vamos a ser más finos, que pretende contener una cadena sonora, que no hay una convención previa, ¿entendés? En eso. No hemos acordado que entre el do y el re, sí, hay una distancia de grado, eso está acordado. Pero que eso que escribió Ramón Lista no lo acordamos como suena, de ninguna manera. Ahí no hay acento, no hay altura. ¿Qué era eso? Entonces, eso digo, el poder del que escribe, se atribuye ese poder de
lo represento así, y el otro me lo va a decodificar. O sea, esa es mi... El tercer punto era con respecto a la devolución. Y perdón por No el sé término. bien... ¿Eh? Perdón por el término, lo detesto yo mismo, pero es... me- me- Bueno, yo he hecho devolución de mis grabaciones en el Chaco. O sea, yo hice trabajo de campo en el Chaco con grupos Wichí, Pilagá, y siempre una devolución, porque este es el must de la antropología de los últimos 50 años, digamos. Eh, y ahí hay muchos casos, ¿no? ¿Qué pasó en esas situaciones? Bueno, eh, entre los Wichí y los Pilagá hay mucho temor con los muertos. Entonces uno no le puede hacer escuchar una cinta de una persona que murió. Bueno, ahí ha pasado de todo, digamos. Es largo, pero sí, claro. En lo posible uno tiene que... Pero este es otro caso, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, Javier, gracias por la pregunta. ok, si tenés algo para compartir de esto, de las veces que la gente hoy escucha, como eso que acabas de decir del temor de los muertos, me parece fascinante. No, Algo más me encanta. Si no, ok. no, mío no, sí, hay escritos de etnomusicólogos, varios. Este, sin ir más lejos, un clásico de la etnomusicología, Stephen Feld, Sound and Sentiment, con los Kaluli. Él lo publica y recibe la publicación hecha, la publicación recibe el libro estando con los Kaluli, y ahí les hace leer el libro y escuchan grabaciones, y hay una reedición donde agrega un capítulo y explica cómo fue esa recepción. Está lleno de eso. Yo no tengo nada escrito, está lleno, digamos. Yo tengo una pregunta. Segundo, Javier. Sí. Hola, Miguel Ángel. Oye, muchas gracias por el canto Yagán. Yo nunca había escuchado algo así. Estoy en Talca, en Chile. Yo soy sureño. Y dos cosas. Una, invitarte a que pudieras revisar la revista Neuma de la Universidad de Talca de Musicología, que somos la única revista en Chile que no es de Santiago. En Chile hay 3 revistas de musicología. Las dos otras son de Santiago y esta Neuma es la única revista de musicología que es de regiones. Entonces nos encantaría un artículo tuyo de esto porque no hay. En todos los 8 años que yo llevo de corrector de revista Neuma y ahora somos Cielo, no hay artículos sobre esto. Esa es una cosa. Y otra cosa es una pregunta. ¿Podemos saber el contexto de cada grabación, si era con autorización del pueblo Yagán, por ejemplo? Porque hay diferentes contextos, grabaciones que son en misiones, de donde entendemos que hay un contexto, pero me interesa saber si es que hay grabaciones que son fuera de las misiones, por ejemplo. ¿Esto se puede saber? Sí, hay que ir a cada registro y se puede saber. En el caso de Gusinde hay de todo. Hay grabaciones, intuimos y con pedacitos de información, y grabaciones incluso hechas con misioneros, grabaciones hechas con pueblos originarios, con la presencia de misioneros, y grabaciones hechas de él, esperando un barco en la costa del Beagle, con dos, no me acuerdo si eran Selnam, solito ahí con su fonógrafo. Hay de todo, absolutamente de todo. Pero claro, la presencia de los misioneros es fuerte. Me parece que sería bueno agregarlo a tu pregunta, si es que las grabaciones tienen autorización o no de los interlocutores, ¿no? Me parece que es un tema eso, porque el que tenga autorización o que se dé en contexto de una misión habla de una relación, ¿cierto? Y el que no tenga autorización y se dé fuera de un contexto misional, habla de que la relación era diferente, ¿no? Sí, habría que hilar un poco más fino qué quiere decir autorización, porque algún tipo de autorización tenían todos porque todos cantaron, digamos. Pero si había coerción, si había pago, si había, no sé, Claro. hay que esas cosas, es lo que me interesa saber. En la mayoría de los casos no lo sé. Por ejemplo, esa grabación que hizo Gusinde solito en la costa del Beagle, después de varios años pude descubrir atando cabos, que la hizo con dos, creo que eran Selma, ahora estoy medio confundido, que el día anterior le habían salvado la vida, se había caído por un precipicio y lo rescataron y lo llevaron hasta la costa donde lo pasaba a buscar en barco.
ahí pude como reconstruir un contexto, dije, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo era la relación de Gusinde con estas personas? Y bueno, en su monumental obra habla de dos personas que le salvaron la vida, y cuando veo la fecha de grabación y el lugar en el cilindro, y veo en su obra que tal día llegó ahí e hizo la... Dije, hizo la grabación ese día. Digamos, difícil, pero es lo que uno quiere saber, claro. Pero es una interesante clave de investigación, como para mirar otros fondos desde ese punto de vista. No te escuché la primera parte, perdón. Que me refiero que es una buena clave de investigación, como para Sí. mirar otros fondos desde ese punto de vista. Absolutamente. Creo que Ana levantó la mano. Pero los guías que lo salvan son dos guías Selknam, si no recuerdo mal, Federico y Marini, que lo llevan a atravesar la cordillera en invierno y llegan finalmente a Punta Remolino. Lo que me preguntaba es, yo vengo trabajando con colecciones de objetos, en esto que vos decías, en la comparación de la ausencia que tiene el registro sonoro en comparación con los objetos, con lo cual no sé si estoy de acuerdo, los objetos también presentan muchas ausencias. Sí. Y lo que me preguntaba es, esto que vos decías, que en los escritos, tanto de Gusinde como de Coppers, casi no aparecen las grabaciones. ¿Y por qué crees que casi no aparecen las grabaciones? Porque aparecen menciones a todos los otros registros fotográficos, a los objetos que se llevaron. De hecho, sobre los objetos que se llevaron, que yo vengo investigando, se pueden rastrear esto de lo que hablaban recién, los consensos, los intercambios, a cambio de qué le dieron qué tipo de objeto, cuánto pagó o no por alguna foto, qué conflictos tuvo para sacar las fotografías ceremoniales. Y entonces me pregunto cómo no hay ningún, o bueno, ¿a qué le atribuís vos que no haya ninguna mención de esa negociación, por ejemplo, para los cantos ceremoniales, ya que negoció e incluso puso plata, víveres, comida, vino para la celebración de las ceremonias y el registro fotográfico? ¿Por qué el sonoro no hay menciones? Bueno, en el caso de Coppers, que revisé, los cilindros que están en Berlín, la colección Coppers Feuerland, tienen una hoja, una carilla, borroneada con no sé cuántos números, que son todas las catalogaciones, que apenas dice el nombre del canto, algún nombre de quién lo canta, o sea, nada, cero. Revisé los manuscritos de él que están en el Instituto Antropos, cerca de Viena, y tampoco encontré nada. Bueno, ahí podemos decir, se perdió la metadata con los cilindros. Quizás había algo más, no sé, descripciones, no sé. El caso de Gusinde es un enigma, no te puedo responder. ¿Por qué no habla de las grabaciones con cilindros? Solo aparece en una nota a pie, en su super obra, Los Indios de Tierra del Fuego. No lo sé. ¿Y qué hipótesis manejas sobre esta ausencia de datos? ¿Cómo? ¿Qué hipótesis manejas sobre esta ausencia de datos? No sé, francamente no tengo ni siquiera hipótesis. No tengo ni siquiera hipótesis. Lo que más me preocupa es que en esa obra monumental, incluso Gusinde incluye transcripciones musicales. Si quienes la conocen, hay pentagramas, que no tienen nada que ver con las grabaciones en cilindros, son otra cosa. O sea que él sabía algo de música. O sea que valoraba eso. Sin embargo, eso me mata a mí, que no haya informe, que él no diga cómo hizo las grabaciones. Tremendo, eso es. O sea, tengo que activar la imaginación y completo con la imaginación, ¿no? No sé, no tengo ni hipótesis, francamente. Mira, que ahí es interesante porque por lo poco que sé de Furlong sí hace algunas descripciones de cómo registró esos cantos, ¿no? Sí. Sí, Furlong hace descripciones y a posteriori, porque él pasó muchos años en su universidad ordenando sus materiales. Entonces yo no fui a esa universidad de Estados Unidos todavía, por eso está inconcluso esto, pero me estuve en contacto con ellos y me mandaron material, me lo vendieron, algunos materiales. Tremendo, para la edición tuvimos que pagar materiales. Entonces ahí hay algo más de información, porque él, los últimos, creo que ya jubilados, estuvo ordenando esos materiales.
no pasó con Gusinde, y ya en la época en que Furlong trabajó en esos materiales había otra tecnología, en su institución por lo menos. Sé que copió los cilindros en cintas magnetofónicas y varias cosas más. Sí. Pero es un poco angustiante no tener hipótesis. Perdón, mandé en el chat un artículo por el comentario de Javier, el otro Ajá. Javier, que puede interesar, no sé si ya conocen ese texto, es un análisis cuando Gusinde hizo una grabación en Punta Remolino, una de las últimas, quería grabar un ritual de lamento cuando alguien se va y de un muerto, Yagan, Ajá. y la gente no lo quería grabar porque nadie había fallecido, entonces le parecía ridículo Ajá. hacer eso. Y entonces al final está la historia de cómo Gusinde los convence para que finalmente aceptan dos personas hacer el ritual. Y cuando hacen el ritual, lo que dicen, me parece súper interesante, el texto, Yagan, le reprochan a Gusinde todo lo que han hecho, todo lo que ha sucedido con su pueblo, y las pestes, y lo que ustedes nos están llevando. Como está dicho en Yagan, era probablemente difícil para Gusinde entenderlo en ese mismo momento, pero visto con el ceño de después, es interesantísimo ver lo que le están diciendo en realidad cuando él insiste en grabar algo que no debería haberse grabado porque no era un ritual para grabar. Sí, me ibas a decir, Miguel. Esa información es maravillosa, pero ¿eso está en este texto? Sí, sí, en el que les acabo de mandar, sí. Bueno, no lo conozco, para nada. Gracias, Javier, ¿eh? Muy interesante. Yo tenía una pregunta más en general, me parece, digamos, según esa clasificación o intento de estructuración de tu análisis, vos estabas, bueno, en esos 3 pasos de la comunicación, representación y almacenamiento. Yo me estaba preguntando hasta qué punto, digamos, el archivo o, digamos, ese punto final al que llega, no sería casi como una serpiente o un perro que se muerde la cola, porque digamos, ahí el archivo mismo está también predeterminando, por supuesto, digamos, la comunicación, los subjetivismos que estabas citando, porque me llamaba mucho la atención que todos esos adjetivos y otros, digamos, epítetos que estabas mencionando, en realidad repetían ya todo lo que conocemos desde Darwin, etcétera, etcétera. Son las mismas palabras que reaparecen ahí en esa, digamos, en esa descripción comunicativa de lo que estaban escuchando, ¿no? Entonces, digamos, ya es como si antes de establecer el archivo ya está. El archivo es, digamos, un proceso sin comienzo ni final, ¿no? Eso me daba un poco la sensación a través de tus ejemplos. Sí, sí. Sí, el archivo es como que es la conjunción de todo eso, ¿no? Digamos, reverbera, permanece reverberando, todo eso. Derrida diría es la pulsión de la vida, el archivo. Una de las hipótesis centrales de su texto. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muy buena observación. Lo que pensaba es, Gusinde, por ejemplo, después hizo otros trabajos de campo en otras geografías. No recuerdo, no investigué si hizo grabaciones, pero me preguntaba si los adjetivos, como decían recién, o los subjetivemas, eran iguales o si se planteaban otras cosas. Sí, sería bueno. No tengo noticia de que haya hecho grabaciones en otro lugar, ¿eh? Al menos Claro, en el archivo de sí, yo fonogramas de tampoco, no Berlín lo sé. no están, y no lo vi en ningún lado escrito. Pero sí, si hubiera sucedido algo así, comparar los juicios, ¿no? Sería algo interesante. De hecho, lo he realizado con otros autores, como en otras geografías, y he podido hacer eso Claro, no por saber si es tener una grabaciones, representación. sino por referirse a músicas de distintos pueblos, ¿no? O referirse a músicas Metro, por ejemplo.
Yo trabajé mucho con los textos de Métraux, porque Métraux trabajó con los Pilagá, y yo hice trabajo de campo con los Pilagá. Y Métraux sobre los cantos Pilagá tiene opinión muy parecida a la de Gusinde y la de estas personas con respecto a la Tierra del Fuego. Pero cuando habla de los cantos de los niños es absolutamente diferente. Es una música maravillosa y es raro. Claro, me pareció interesante pensar si era eso, una representación asociada a los fueguinos, que ya la vimos en otros tipos de registros, Claro. o si era totalmente como de la persona que veía todos los registros sonoros indígenas como algo negativo, monótono, y todos esos adjetivos que vimos. Ujú. Sí, es para abrir muchas vías de indagación, ¿no? Pero hay mucho de lo que se conoce minimalismo en los cantos fueguinos, ¿no? Estructuras acotadas, con comillas, que se reiteran y van cambiando. Y bueno, personas que están acostumbradas a escuchar música minimalista, música contemporánea, que la toleran, les gusta y tienen sus ídolos y demás, no sé si escucharían esta música, tengo algunas dudas. Quiero decir, siempre hay ciertos prejuicios, ¿no? El oído también opera con prejuicios todo el tiempo. Si tengo información de qué voy a escuchar, ya hay una predisposición a escuchar de una manera y no de otra, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y da para otra charla. Quizás me puedo permitir otra pregunta que es bastante banal seguramente, pero vos podrías, o vos por todos los estudios que has hecho en el contexto, podrías decir que quizás haya una diferencia en, en la aproximación colonialista de las diferentes disciplinas, por ejemplo, comparando la antropología y la musicología, porque, por ejemplo, digamos, lo que citaste de Hornbostel me parecía, dentro de ese doble registro del cual estuviste hablando, cientificista y esteticista, dentro de todo estaba mucho más, digamos, neutro, estaba mucho menos, digamos, influenciado por un archivo preexistente a mi forma de escuchar este ejemplo que leíste, que otros ejemplos que nos presentaste. Quizás se podría generalizar esa tendencia o es, digamos, una casualidad de los ejemplos que nos diste. Sabes que no llego a entender bien la pregunta concretamente. A ver. Digamos, concretamente, los musicólogos y los antropólogos tuvieron un acercamiento diferente. Es decir, Okay. los antropólogos quizás todavía más peyorativos en el sentido de repetir todos esos adjetivos subjetivistas de Darwin y otros viajeros, científicos, militares, misionarios que conocemos, en comparación con musicología, por ejemplo. Sí, hay dos cosas, hay como dos caminos que van diferentes. Por un lado, la etnomusicología siempre fue con cierto retraso comparado con la antropología. Cuando en la antropología aparecía el relativismo cultural, todavía en la etnomusicología estaba en una etapa atrás. O sea, siempre vino como atrasado. Les digo que hasta el día de hoy. Hoy en día en los congresos de etnomusicología se habla, parece que se descubrió el colonialismo, la colonialidad, los métodos participativos, y esto ya viene en la antropología de la década del 60-70, digamos, ¿no? Siempre eso viene atrás. Pero por otro lado, un poco vos lo estás mencionando, es verdad que cuando uno lee etnografías hay como más prejuicio en los discos. Es difícil generalizar esto, ¿no? Pero creo que hay más prejuicio en los antropólogos que no tienen conocimiento del lenguaje musical que en los etnomusicólogos. Creo que esto es así, creo que es así. Pero habría que ver casos y casos, ¿no? Habría que ver casos y casos. Es paradójico, ¿no? Por un lado, una disciplina que viene teóricamente rezagada,
pero por otro lado, más tolerancia a la diferencia. Es raro, pero es así, ¿eh? Yo creo que es así. Más preguntas. Creo que podemos permitir una. Ahí está Catarina. Adelante, por favor. Sí, yo creo que mi pregunta va en la misma dirección de lo que acaba de escribir Ana Troncoso, aunque no acabo de leerlo todo, pero bueno, mi pregunta era para lo de que acaban de decir antes. Yo creo que no es cuestión de monotonía, sino que, o no es cuestión de gusto, cómo escuchamos esa música, sino que más bien es una cuestión de práctica. Y quería preguntarle si no tiene una función, no sé, de alguna acción, de cómo comportarse en el rito o en la acción que se hace, porque la canción es parte de un contexto práctico, ¿no? O que tiene una función más bien que va más allá del entretenimiento. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. No, no, por nada. Sí, digamos, toda expresión sonora tiene alguna función, toda, y nunca sabemos si va más allá del entretenimiento o no. Incluso las que creemos que son para entretenimiento, en algunas escuchas van más allá del entretenimiento. Tiene que ver con las emociones y con una construcción de su propia historia, de su propia identidad, sus identificaciones emotivas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que también encontramos estructuras muy reiterativas en músicas que supuestamente son de entretenimiento, como el rap, por ejemplo, ¿no? Que tiene toda una estructura muy reiterativa, sin embargo, entre sus audiencias no es algo negativo. O sea, es muy difícil llegar a una respuesta acabada, como acá la pregunta, ¿por qué escuchamos? ¿Por qué nos parece monótona? ¿Cuál es el origen? Bueno, hay una socialización, nos socializamos en un paradigma estético, aunque no sean explícitas, hay líneas, hay, digamos, instrucciones, esa sería la palabra, hay instrucciones de cómo escuchar, aunque no estén muy explícitas. Todos tenemos instrucciones de cómo escuchar. Y cuando hay algo que quiebra esas instrucciones, bueno, aparece lo monótono, ¿no? Lo que es reiterativo, lo que es una extensión arbitraria, o que no tiene belleza. Por eso digo, creo que tenemos que pensar eso del oído, es un órgano cultural y valga este juego de órganos, o sea, algo biológico que tiene, que siempre está en un contexto cultural y solo desde ahí opera, no puede operar sin ese contexto, digamos, ¿no? No sé si respondo. Bueno, Miguel, mirando un poquito el reloj, creo que ya tendríamos que llegar al final de este encuentro, de esta discusión, que realmente creo que a todos nos gustó muchísimo y te agradecemos muchísimo tanto la charla como también la discusión, los ejemplos. Y bueno, como ya dijo Claudia, vamos a tener la oportunidad de tener también los comentarios de chat en la grabación y también, bueno, todos van a tener la oportunidad después de, espero no, Miguel, de leerte también ese artículo, digamos, en el contexto de la publicación que vamos a estar preparando con Ana de este ciclo. Bueno, muchísimas gracias otra vez y sobre todo también a pesar de tu enfermedad, de tu situación en este momento todavía con un poquito de postpulmonía, si entendí bien, o pulmonía todavía, más todavía te agradecemos todo el esfuerzo y muchísimas gracias. No, yo estoy agradecido que me hayan invitado y que hayamos charlado un rato, que me hayan generado nuevas preguntas, más dudas, eso es saludable. Así que un gusto, realmente un gusto y gracias a todas, todos. Y nos veremos en algún momento seguramente. Eso, Gracias, muchas gracias. Chao, chao, chao. Miguel. Chao, chao. Buena suerte. Chao, a vos.